al canal Spanish Power BI. Mi nombre es José Luis Arqués y soy consultor y profesor de Power BI. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de septiembre? Vamos a ver lo que son los estadísticos aplicados al área de recursos humanos. Empecemos. Aquí tengo un ejemplo de lo que serían los estadísticos. Vamos a hablar un poco de todos ellos. Fijaros que tengo una tabla, una matriz con los grupos profesionales, los salarios. Esto sería el total de salarios del grupo 1, del grupo 2, grupo 3 y grupo 4. La antigüedad global, la desviación estándar, que ahora veremos el desglose, ese salario medio, es decir, la media entre todos los salarios y el número de empleados, la mediana, que es el valor central de esos salarios por grupo profesional, el salario máximo de cada grupo profesional y el salario mínimo. Estos valores y también como la mediana, vamos a ver que cuando yo desglose por empleado van a dejar de tener sentido, se tienen que mirar desde la perspectiva de grupo profesional. Y luego está el percentil 90. El percentil 90 quiere decir todos aquellos sueldos que son iguales a esta cifra o por debajo son el 90% de los empleados. El 10% restante está por encima de esta cifra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué me sirven todos estos estadísticos? Bueno, pues la media, como decíamos, es el valor promedio y se podría usar en el Departamento de Recursos Humanos para calcular el salario promedio, ¿no? Las horas trabajadas promedio o el comportamiento, la puntuación del desempeño de los empleados, ¿no? En este caso, el salario medio. La mediana. La mediana es el valor central, como decíamos, de los datos, que serían los sueldos, y lo que podemos hacer es, cuando quiero ver un valor que no esté tan afectado por los valores extremos, entonces utilizaría la mediana, ¿no? Entonces la mediana me permite ver la mediana de los salarios si hay una gran disparidad entre los sueldos. La desviación estándar, esta de aquí, lo que me indica es cuánto varían los datos respecto a la media, ¿no? O sea, qué distantes, qué diferencia hay, qué distancia hay entre el salario real y ese salario medio. Y el percentil 90 ya hemos visto que era pues un poco ese rango, de ese rango hacia abajo, donde están incluidos los salarios, y el resto, el 10% restante, está por encima de esta cifra, ¿no? Los salarios máximos que se están pagando por grupo profesional, los salarios mínimos, también me va a dar un poco una idea de cómo está posicionado a nivel salarial cada uno de los empleados de cada grupo. Entonces, el percentil 90 nos sirve, por ejemplo, también para identificar a los empleados mejor pagados. Cuando calculamos ese percentil, identificamos los empleados que están en ese 10%, ¿no? Los que están por encima de ese percentil. Me puede servir para revisar política salarial, puedo analizar los empleados que están mejor pagados, si tienen un rendimiento excepcional o no, para justificar ese salario. Y si no es así, pues entonces hacer un poco un cambio de política, hacer ajustes en los salarios. Si se está planificando un ajuste salarial, puedo usar el percentil 90 para definir qué empleados podrían quedar fuera de la subida, ¿no? Porque ya tienen un salario que está más allá. También puedo utilizar el percentil 90 con respecto, si tuviera datos sobre la evaluación del rendimiento, para identificar los empleados que están entre ese 10%, que son los mejores evaluados. Eso me permite definir una política de incentivos, unos planes de retención de talento, etc. También puedo evaluar la equidad salarial, ¿de acuerdo? Puedo hacer un análisis de la equidad. Entonces, si existe una gran diferencia entre el salario promedio y el percentil 90, lo que me está indicando es que hay una alta concentración de salarios elevados en un pequeño grupo de empleados. Y eso podría ser no equitativo, ¿no? Todo esto es la utilidad que tienen los estadísticos, ¿no? Pues en la desviación, vamos a ver, es cómo de lejos está cada empleado cuando desglosemos por empleado con respecto al salario medio. Eso también me permitirá ver si está justificado hacerle una revisión de qué tipo
tendré en cuenta también el tema del rendimiento, de la actitud del empleado, etcétera, etcétera. Si yo expando los niveles de jerarquía, veis como aquí estos datos, digamos que no son relevantes porque el salario medio es grupal. Entonces aquí lo que está diciendo es el salario medio de nuevo. En el caso de la mediana, lo que dice es, bueno, cuál es el salario, la cifra que está justo en el centro. Bueno, pues como es un sueldo, porque está afectado por el contexto de fila, pues es el mismo sueldo. Lo mismo ocurre con el salario máximo y el salario mínimo. El salario máximo de este empleado es el salario que tiene y el salario mínimo es el salario que tiene. Y el percentil 90 pues hace un poco como la media, se repite porque está basado en el global. Pero sí que la desviación me permite ver cuánto le falta a este salario para llegar al salario medio, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué le falta este porcentaje? ¿Por qué no está equitativamente equilibrado con el salario medio? Bueno, pues a lo mejor lleva 3 años pero su rendimiento no ha sido el adecuado, o de momento ya arrancó con un buen sueldo, puede haber muchos factores, ¿no? Entonces, esto sería un poco el análisis y vamos a ver ahora los cálculos, todos esos cálculos que yo tengo aquí. Pues, por ejemplo, el porcentaje de desviación está aquí. Entonces, aquí lo que hago que es defino una variable que se llama salario por empleado. Entonces, lo que hago es que sumo, genero una tabla que tiene una columna con los valores únicos de los empleados. Me genera una columna solo con valores únicos. Y la otra columna es el salario que voy a sumar a través de la función matricial sumx, que me devuelve una tabla y ahí consigo tener el salario por cada empleado. Luego lo que hago es dividir ese salario por empleado de forma global, que me hace la suma de todos los salarios, entre el salario medio. ¿El salario medio cuál es? Pues utilizo una función nativa de DAX, que es el average x, porque es función matricial también está el average, que solo puedo hacer la media de una columna. En este caso le paso una tabla, que es el empleado, y después sobre el valor, el cálculo que quiero hacer la media sobre el salario. Lo envuelvo en una función all, porque el average x también devuelve una tabla, y entonces para evitar que aplique el contexto de fila, el all me permite considerar todos los empleados que tenga la tabla de empleado, ¿no? Entonces considero todos y hago la media sobre todos, sobre todo cada uno de los salarios hago esa media. Después tengo la mediana, que sería un poco lo mismo, pero con la función medianx. También es una función nativa de DAX, también es una función matricial, me devuelve también una matriz, y también hago lo mismo, los valores de la columna empleado, valores únicos, y le paso el salario para que me haga esa mediana. El salario máximo y el salario mínimo, bueno, utilizo también función matricial, maxx, con los valores del empleado, también sobre un salario que me va a ir poniendo a cada empleado su salario y voy a sacar el valor máximo. El mínimo es exactamente lo mismo con la función minx, también función matricial. Y luego tengo el percentil 90. El percentil 90 lo que hago es calculo con una función nativa, percentilex, también función matricial, la tabla donde están los sueldos. Esa tabla donde están los sueldos le paso la columna que tiene el salario y luego le paso como parámetro el percentil 90. Y entonces este primer parámetro, que es lo que quiero calcular de la función calculate, después le paso el filtro, que sería libera todos los filtros de la tabla empleado excepto el grupo profesional, que es el que hay aquí. ¿De acuerdo? Por eso me puede hacer el percentil 90 según el grupo profesional. ¿De acuerdo? Esto sería lo que quiero calcular y aquí es el primer parámetro de filtro de cálculo. Con esto estoy consiguiendo esta información que me permite hacer todo ese análisis que hemos hablado hace unos minutos.
Como resumen, usa funciones estadísticas para conseguir un análisis de más valor a través de funciones nativas de datos, como puede ser average x para calcular la media, median x para calcular la mediana y percentil x inc para calcular el percentil que quieras calcular. Y hasta aquí el vídeo. Ha sido un vídeo relativamente corto, basándome básicamente en esos estadísticos que podemos utilizar desde la perspectiva de recursos humanos. Espero que te guste, que lo puedas aplicar especialmente. Y si te gustó, pues nada, dale un like y compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.